Bueno, buenos días a todos. Voy a hablar de metabuscadores, pero especialmente de Shodan. Pero la idea de lo que os voy a presentar es un taller técnico. Bueno, ya me presentaron antes. Yo soy cofundadora de 2 empresas. Con una hacemos análisis, peritajes y servicios de análisis forense. Con otra desarrollamos software y hardware para forense. Soy Chief Security Envoy de 11 Paths. Tengo el certificado CHFI de EC Council. Bueno, escribí un libro sobre forense y esa es mi experiencia principal, ¿no? Todo lo relacionado con forense y todo lo que la judicialización de los casos y el peritaje informático. Bueno, esto es un poco lo que os vengo a presentar. No tiene mucha relación directa con el forense, pero sí con el hacking ético. La idea es empezar desde cero conociendo qué es Shodan. Conociendo Shodan tenemos una idea de lo que son otros metabuscadores. ¿Qué nos pueden aportar herramientas de este tipo? Ejemplos básicos que me parecen muy interesantes. Algo de práctica para trabajar desde la consola con Shodan, porque facilita algunas búsquedas. Y luego un pequeño resumen uniéndolo con Censys y Zumai, que son los otros 2 grandes metabuscadores. Aunque ya os digo, vamos a empezar con Shodan desde cero en esta presentación. Bueno, de Shodan se dicen muchas cosas, que es un buscador para hackers. Hasta hubo unos artículos que decían que era el buscador más peligroso del mundo. Lo desarrolló John Matterly en 2009, luego os enseñó su Twitter. Él tiene Twitter, Shodan también tiene cuenta de Twitter. Yo las sigo porque todas las actualizaciones, los módulos nuevos, etcétera, que sacan, los comentan ahí. O documentación muy interesante. Entonces merece la pena seguir sus Twitter. Al final, lo que hace Shodan es darnos información de todos los dispositivos conectados a Internet. Y puedo hacer filtrados de esos dispositivos porque puedo decir, vale, ¿qué me interesa buscar? ¿Servidores web? Pues voy al puerto 80. ¿Me interesa buscar algún servicio FTP de transferencia de ficheros? Voy al puerto 21. Como puedo hacer filtrados muy específicos, me pueden dar información muy interesante de lo que tenemos en Internet. Porque al final estamos filtrando así, ¿no? Es un mundo tan amplio que muchas veces no sabemos lo que nos vamos a encontrar detrás. Entonces, cualquier dispositivo que tenga una interfaz web, voy a poder verlo en Shodan. Otra cosa es acceder después. Depende si está protegido o no con credenciales. Y otro tema importante aquí también será la legalidad de a dónde accedemos y no accedemos, ¿no? Que hablaré más tarde. Entonces, dependiendo de cómo filtre, puedo encontrar tantísima información que luego hay que hacer un proceso de estudio sobre esa información para poder llegar a análisis más concretos. Bueno, os comentaba antes, Censys y Zumai son otro tipo de metabuscadores. Censys nos da vulnerabilidades. Zumai tiene de bueno que clasifica muy bien la información. Al final estamos accediendo a dispositivos que están conectados a Internet. Tienen sus filtros y sobre esos filtros puedo hacer búsquedas e intentar ver si tengo dispositivos vulnerables, si puedo acceder a ellos, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que a lo mejor le tengo que meter el firewall a la tostadora, ¿no? O a la nevera o a la lavadora, porque realmente todos estos dispositivos ahora se conectan también con Internet. Y si no están bien protegidos y si tienen usuario y contraseña por defecto, tal vez pueda acceder a una cafetera y la enciendo antes de tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas podrían pasar perfectamente. Al final, lo que queremos buscar con Shodan es mejorar nuestro trabajo. Entonces, aquí viene el disclaimer legal, ¿no? Shodan, nosotros lo utilizamos cuando hacemos auditorías de seguridad para nuestros clientes y ahí estudiamos la información de nuestro cliente. Tiene que haber un contrato firmado y nos tienen que ceder unos permisos específicos para nosotros poder hacer determinadas pruebas.
Cualquier tipo de acceso a otra plataforma y más si aplicamos métodos de fuerza bruta, etcétera, realmente no podemos hacerlos. No somos los propietarios de esos dispositivos a donde nos queremos conectar. Entonces hay que tener claro esto. De todas formas, para aprender, a mí me parece que es fundamental aprender. Shodan no lo veo pues nada negativo, al contrario, lo veo súper positivo. Porque si queremos defender, tenemos que saber qué está pasando y cómo se pueden atacar las vulnerabilidades. Es fundamental. Entonces, aprender en entornos acotados es totalmente legítimo. Bueno, este es mi amigo Antonio Fernández, él también es gallego y también es Chief Security Envoy de 11paths y a él le encantan los programas de Bug Bounty. No sé si conocéis estos programas. Se trata de empresas que sí tienen programas específicos para que les detectes vulnerabilidades y se las reportes. Y esos programas muchas veces tienen compensación económica, otras veces no. En una ocasión, bueno, fue este año, Fernando reportó una vulnerabilidad al gobierno holandés y le regalaron una camiseta. Alguno. Pero, por ejemplo, Google, Microsoft, Facebook pueden pagar entre 3.000, 10.000, 15.000 dólares por los reportes que les hagáis. Hay gente que es verdad que gana mucho dinero con los programas de Bug Bounty. Os he puesto aquí una lista de los más interesantes y de primero AT&T, que es la compañía de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, que tienen un montón de dispositivos que explorar y tienen un programa de Bug Bounty y le pueden reportar las vulnerabilidades que se encuentren. Entonces, haciendo todas estas cosas dentro de la legalidad, aprendemos un montón. Y hay que aprender este tipo de cosas para saber cómo defendernos. Por eso defiendo Shodan y cualquier otro metabuscador o otras herramientas que nos van a ayudar a aprender a securizar, ¿no? Porque hay que empezar a aprender cómo romper para ver cómo securizar. Bueno, una vez he hablado del disclaimer, vamos a hablar un poquito de Shodan. Bien, con Shodan podemos trabajar sin usuario, lo que pasa que nos da unos datos básicos que ya tiene Shodan en su base de datos, reportes, imágenes, etc. Una vez que me registro, me permite guardar búsquedas y compartirlas con otros usuarios, por ejemplo. Hay plugins para Firefox y para Google. Yo tengo, por ejemplo, un plugin en Firefox que cuando accedo a una web, pues ese plugin me da información de la IP, el dueño, etc. Entonces, pues, a veces da información interesante. Nos permite iniciar sesión con otras cuentas, con Google, con Twitter, Windows Live, Facebook. Si no inicio sesión, no puedo aplicar todos los filtros. Y el exportar mis búsquedas implica que tengo que iniciar sesión. Y bueno, luego las búsquedas más populares las vamos a tener en la página principal. Esto sería la página principal y una vez que nos registramos podemos movernos por todo el directorio de búsquedas de Shodan para poder ir viendo, estas serían las más habituales. Dentro de la propia página de Shodan, que luego la vamos a ver, tenemos mini tutoriales, un montón de vídeos de cosas que se pueden hacer, imágenes, las búsquedas con más éxito y luego nos da alguna información técnica sobre, por ejemplo, sistemas industriales, etcétera, que también puede ser muy interesante. Bueno, antes de meterme con esto, vamos a ver un poquito alguna cosilla de Shodan. Vale, esto es Shodan sin cuenta, ¿vale? Entonces tenemos aquí el buscador, me pide, puedo crear una cuenta gratuita. Mi cuenta no es gratuita, con la que voy a hacer algunos ejercicios es una cuenta de pago, pero es la más económica. Si vamos aquí a Pricing, tenemos la de freelance de $59 al mes, pequeña empresa o ya la corporate. Entonces, si me da tiempo, llegaré a algunos ejemplos que por el tipo de licencia que yo he pagado en Shodan no puedo hacer. O sea, estamos limitados por lo que paguemos. Cuando nos creamos una cuenta tenemos unos créditos.
Según vamos haciendo búsquedas, generando reportes, etcétera, esos créditos se van agotando y tengo que comprar más. No significa que por pagar $59 al mes ahí me quede con esos créditos. Puedo actualizar mis créditos dentro del mismo mes, ¿vale? Depende de lo que lo use. Bueno, en una vista inicial nos habla un poco de la línea de comandos, que luego la veremos. Tenemos un API, pero eso ya sería un nivel más avanzado porque hay que trabajar con Python. Vale, gracias. Que no se está viendo el otro escritorio. Un segundo. Y no sé por qué es. No se ve el segundo escritorio. Es que tengo escritorios. Si no, lo muevo todo al mismo. Es que tengo distintos escritorios. Entonces yo estaba en este, pero ahora salgo de la presentación. Sí, tienes que salir de la presentación. Vale, vale. Vale. Vale, entonces, lo que os comentaba. Si empezamos con Shodan, en el pricing, que era lo que os comentaba antes, las 3 líneas de licencia que podemos tener. Aquí nos explica un poco la parte de créditos que ya os he comentado. Podemos trabajar con Shodan desde consola o directamente con su API programando en Python. Tiene integraciones con otras herramientas. Maltego, por ejemplo, tiene un plugin que se une con Shodan y me puede dar muchísima información. Maltego es una aplicación para hacer OnSync. Entonces me permite hacer búsquedas de fuentes abiertas, pues yo lo utilizo mucho para correos electrónicos, teléfonos, etcétera. Vale, entonces tiene integración con otras plataformas. La página principal de Shodan me permite hacer búsquedas. Aquí yo puedo meter una búsqueda básica con un filtro. Entonces, una vez que me registro, aunque no paguéis, ya podéis empezar a hacer búsquedas más completas. La parte de developers es un poco lo que os comentaba con el API. Y aquí tenemos acceso a todo lo que Shodan tiene guardado y nos puede mostrar. Por ejemplo, desde imágenes, entonces me muestra. Como no estoy registrada, no puedo acceder, luego accedo desde la otra cuenta. Vería dispositivos que tienen imagen, por ejemplo, algún dispositivo con el VNC y puedo ver el escritorio de Windows, pues el logón, la pantalla de logón, por ejemplo. El Maps para mis búsquedas, centrarlas a nivel de mapamundi, por países, etcétera. Bien, esto es lo que puedo hacer sin usuario, que sería al final una overview muy pequeña. Esto es lo que os comentaba, el Twitter de John Matherly, el Twitter de Shodan, que están constantemente metiendo actualizaciones, información. Por ejemplo, hay un nuevo módulo en Shodan, que es el Shodan Monitor, que me permite monitorizar una red concreta, un rango de IPs. ¿Bien? Y me va a dar alertas. Vale, pues cuando salió ese módulo, Shodan lo publicó en su Twitter. Vale. Cuando nos logueamos y tenemos cuenta, ya podemos empezar a utilizar filtros para hacer búsquedas. Dentro de los filtros, yo puedo utilizar etiqueta valor. Entonces, etiquetas típicas. País, con las 2 letras para el código de país que queramos buscar. El hostname, pues un texto específico del hostname que queramos. Un rango de IPs. Un sistema operativo en concreto. Por ejemplo, si busco dispositivos Android, si busco dispositivos Windows CE, Windows XP. Windows CE sobre todo para sistemas industriales. Y luego puertos. Si necesito HTTP y quiero buscarlos en el puerto 80. Vale, pues eso serían búsquedas típicas. Esto es un pantallazo de Shodan
lo ubica en Andorra, en principio haciendo búsquedas a través de la información que se muestra, aparece una planta industrial y se podría intentar acceder a los puertos. En este caso lo detecta porque tiene los puertos 80-80 y el 80-81 puestos, ¿vale? Y se podría ver si hay algún tipo de vulnerabilidad o se puede acceder. Entonces, sistemas SCADA, en este caso es una planta hidroeléctrica, al final son sistemas de supervisión y control de plantas industriales. Podemos hacer búsquedas específicas para encontrar sistemas industriales concretos, con el peligro que tiene eso, porque puedo buscar tanto sistemas SCADA, que son los controladores de toda una planta, como a lo mejor los PLCs, que al final van a ser dispositivos que ejecutan acciones sobre pues, un brazo robótico, por ejemplo. Entonces, son muchas veces elementos muy buscados por la criticidad que tienen. Estos son dos ejemplos. Buscando sistemas SCADA, tenemos una planta completa de la que se pueden ver los niveles de agua de unos tanques. El problema no es que podamos verlo, el problema es cuando ya podemos acceder y modificar, ¿no? Y el de arriba son unos sistemas Siemens, creo recordar, y puedo entrar a las configuraciones, por ejemplo, y a distintos dispositivos que están conectados en esa planta. Bien, más ejemplos. Este sería un router. En este caso, bueno, hay millones de routers a los que puedo encontrar, pero en este caso este tenía el usuario y la contraseña por defecto. Entonces, se podría acceder y cambiar configuraciones. ¿Por qué? Es que si vemos la marca del router, podemos ir fácilmente a la documentación de ese fabricante. Y en la documentación probablemente esté la contraseña y el usuario que se ponen por defecto en fábrica. Si no lo cambiamos, vamos a poder seguir accediendo desde fuera, cualquiera que tenga esa información. Y en este caso en concreto pasaba. Bueno, este caso fue súper comentado, no sé si os suena, viene de una vulnerabilidad de VNC, que además hace poco salieron más vulnerabilidades de ese sistema de conexión remota, y al final fue una gasolinera en la que no había que pagar. ¿Por qué? Porque por VNC habían podido acceder al controlador de los surtidores, de uno de los surtidores en concreto. Entonces, bueno, claro, en el periódico quedaba muy gracioso, pero si podemos acceder al controlador de ese surtidor, al final podemos conseguir que haga lo que nosotros queremos, que fue lo que pasaba aquí, que no cobraba. No había que introducir las monedas. Entonces, por eso podía rellenar. Y fue utilizando un problema con VNC que no tenían actualizado en ese momento. Bien, contraseñas por defecto. Parece una tontería, pero no lo es. Nosotros en muchos casos que llevamos de ataques a empresas o que ya sea por denegaciones de servicio, ataques con ransomware, etcétera, a veces vemos que los problemas ya venían desde hace meses y había malware latente en esa empresa y solía pasar que entraban por dispositivos que tenían usuario y contraseña por defecto o usuario y contraseña publicada en alguna base de datos. Entonces, os he puesto aquí unas direcciones, pero si buscamos default password en Google y si pongo filetype :pdf o filetype :xlsx, ya me saco un Excel o un PDF con contraseñas, ¿no? Entonces, la importancia de esto es crítica, porque, vale, haciendo esa búsqueda me salen pues, este tipo de contraseñas por producto, ¿no? Contraseñas por defecto, pero es que en Internet hay ficheros de gigas de usuarios y contraseñas de empresas por dominio. Si yo soy de la empresa Pepe, pues a lo mejor aparecen en ese volcado todos los correos electrónicos que sean @pepe.com y sus contraseñas. Y esos volcados se puede acceder a ellos, esos volcados de contraseñas. Y un volcado de gigas de datos en texto plano, imaginaos cuánta información tiene.
Bien. Bueno, hablando de la ética y de lo que podemos hacer y no podemos hacer, en este taller no vamos a salir de Shodan, ¿vale? Nos vamos a quedar solo con lo que Shodan me va a mostrar y lo que podemos hacer dentro. Entonces, he encontrado una serie de vídeos que os voy a poner para explicaros antes de empezar nosotros a hacer algunos ejemplos prácticos. Vale, en este caso buscamos webcam, country, ES, es decir, vamos a buscar webcams en España. Y me saca un listado. Aquí, ay, perdón, que me olvidé de salir. Vale, webcam, país, España. A la izquierda salen los datos agregados. Entonces me puede poner información por fabricante, por ejemplo, por zona geográfica. Accedemos a una IP en concreto y vemos que tiene un navegador. Eso significa que puedo acceder a lo que está viendo esa webcam y en este caso es un pollito. Que aquí no habría mayor problema, ¿vale? Es una imagen totalmente neutra. De todas formas, igual que esto está expuesto, hay muchas otras webcams expuestas. Pero es que aquí podemos cambiar configuraciones de lo que está grabando o de cómo lo está mostrando. Me deja acceder a todo. Vale, incluso tiene un sensor y si lo tuviese configurado con usuario y contraseña por defecto, pues probablemente podría entrar. O probando la usuario y contraseña típicas admin-admin, administrator-administrator. Vale, otro ejemplo. Este es un router. Bien. Tenemos la IP, conocemos el país, el fabricante, tiene puerto 8080 al que me deja acceder y lo tiene abierto. Pero el problema es que tengo opciones no solo de leer, puedo ir cambiando de pestañas y si puedo modificar la información, tengo accesible la opción de escribir también. Entonces a este router le puedo estar cambiando la configuración. Bien. Esto es un sistema de control industrial. Está en Turquía. Bien. Vemos que tiene VNC. Eso significa que utiliza control de acceso remoto para conectarse con otros equipos. Entonces probamos acceder al puerto y me deja acceder al equipo con el que se conecta. Y es que no me ha pedido nada, no pide ni siquiera usuario y contraseña. Bien, y me carga los datos de un sistema de control industrial. Luego estaría a ver si se puede modificar o no se puede modificar esa información. Veo un dispositivo con Windows CE. Es posible que este dispositivo tenga que ver con un PLC. Los PLCs, bueno, como en los sistemas industriales no suele haber muchas actualizaciones, bueno, tiene una idiosincrasia un poco especial, todo lo que son las plantas industriales, pues podemos encontrarnos sistemas con Windows CE, es súper habitual.
Hay un nuevo sistema operativo para los PLCs que es VxWorks. Bueno, hay más, pero VxWorks está empezando ahora a pegar bastante fuerte. Lo que pasa es que salieron también un listado de un montón de vulnerabilidades para VxWorks hace unas semanas. Entonces, aunque tienen características un poco peculiares, porque un Windows CE pues, tiene sus cosas especiales, son totalmente vulnerables y accesibles. Bueno, el vídeo que os voy a poner ahora hace un envío de SMS, luego os enseño la plataforma. A ver, hay dispositivos, sobre todo en sistemas industriales, que para mandar la información, por ejemplo, RTUs, los RTUs mandan información. Son dispositivos, no voy a decir como PLCs, pero bueno, también tienen características muy especiales. Y a lo mejor se conectan por módem, por 4G, ahora que está de moda el 5G, y a lo mejor pueden mandar SMS para mandar esa información. Entonces, se pueden mandar SMS desde dispositivos muy extraños, incluso coches, todo lo que tenga esa capacidad, y sobre todo ahora que ha salido un nuevo dispositivo para que cualquier coche, sea del año que sea, esté conectado, va a poder mandar un SMS. Y a veces, si no lo protegemos, podemos hacerlo desde el propio Shodan. Entonces, en este caso se entra en un dispositivo que tiene usuario y contraseña por defecto, parece que la cosa va bien y se accede. Bien, entonces, en este caso aparecen unas alarmas y resulta que se puede acceder por PuTTY a otro dispositivo. Se establece la comunicación y resulta que admin, pues a lo mejor también nos funciona. Y efectivamente. Y resulta que se puede mandar SMS, tiene esa propiedad. Hay plataformas online que reciben SMS, no hace falta poner ni siquiera nuestro propio móvil. Esta que es pingme.tel me permite elegir país y de cada país me da varios teléfonos. En este caso elijo un número de teléfono de Estados Unidos. Me da 4 para Estados Unidos y le puedo decir, vale, mándame ahí ese mensaje y recibirlo en la página pingme.tel. Bueno, este caso me llamó la atención porque al final parece un sistema casero, totalmente casero. Entramos en un Apache y vemos que tiene pues como un control de temperatura, ¿no? O un sistema de controles de temperatura, humedad, etcétera, como un sistema para registrar todo el histórico de las temperaturas, presiones, todo relacionado con temas meteorológicos. Pero es que esta persona, porque parece que es una casa particular, tiene unas webcams en su casa, aparte de la estación meteorológica, que es curioso, y nos enseña, desde otra casa, mira cómo le va la ropa. Claro, a lo mejor controla lo de la humedad para ver si la ropa seca o no seca, ¿no? Puede que sea por eso. Pero ya os digo, este tipo de imágenes son muy neutras, pero nunca sabemos hasta dónde se puede llegar. Sobre todo porque pensar una cosa, hay muchas apps que son para a ver cómo están mis niños en casa o a ver cómo están mis perros en casa, ¿no? Entonces pongo una webcam y desde la app del móvil, como tengo la webcam en 2 habitaciones, controlo qué webcam quiero activar y quiero ver pues, si mis perros están tranquilos, por ejemplo, ¿no? Vale, pero hay que tener en cuenta que probablemente esas apps no hayan tenido un filtro de seguridad previo antes de salir a la Play Store. Igual que aquí vemos la ropa tendida de esta persona, a lo mejor podemos ver la casa de alguien y lo que está pasando en esa casa. Por eso hay que saber lo que está pasando para saber securizar, porque si no estaríamos atados de pies y manos. Vale, este ejemplo
Vamos a buscar escadas. Buscamos un sistema de control específico, el SCADA. Me sale por países, agregado información, se accede a una IP de las primeras. Y curiosamente se puede acceder a la información y se puede ejecutar alguna opción. Me permite hacer Save Setup o cargar la configuración por defecto. Es decir, puedo estar cambiando una configuración de un sistema desde fuera de la planta industrial. Esto sería una búsqueda para Modbus. Modbus es un protocolo de comunicación industrial. Actualmente, bueno, Modbus se encapsuló en TCP y vamos a tener siempre una trama TCP y en su interior vamos a tener la parte de Modbus, ¿no? Entonces, bueno, protocolos industriales hay muchísimos. Ahora se tiende a un estándar para unir todo eso, pero hay cantidad. O sea que podríamos filtrar aquí. Y el tema de industrial es muy crítico porque no hay una cultura de securizar la parte industrial. Y lo estamos viendo con Shodan, que están muchísimos dispositivos abiertos, sistemas que controlan esos dispositivos abiertos. Entonces, todo esto hay que empezar a poner luz y hablar de todos estos problemas porque las empresas tienen que empezar a ser conscientes de todo lo que tenemos por delante. En el buscador buscamos simplemente Modbus y me salen IPs que tienen dispositivos asociados a protocolo Modbus. Es decir, que se comunican utilizando este protocolo. Pues tenemos un dispositivo industrial. Se accede. En este caso, solo da información, no permite cambiar configuraciones, pero se ve que tenemos toda la información que está recogiendo ese dispositivo en esa planta. Si queremos buscar dispositivos relacionados con imágenes o con cámaras, esta es una de las informaciones que nos da por defecto Shodan. Entonces, bueno, desde plataformas con Minecraft, Countercraft, etcétera, para videojuegos, plataformas industriales, a cámaras de seguridad. Pero es que las cámaras de seguridad pueden ir desde las cámaras que están donde al lado de un semáforo, que son las que controlan si nos pasamos el semáforo en rojo o hemos parado en doble fila, a cámaras de empresas, a cámaras de casas particulares. Entonces, estas son búsquedas por defecto de las más populares que nos presenta Shodan. O sea, no son búsquedas que tenemos que hacer nosotros. Y nos las clasifica pues asociadas con SCADA incluso. Bueno, aquí sería elegir una para acceder a la información. Vale. Y lo mismo, si queremos probar con usuarios y contraseñas que hayamos encontrado por Internet,
Bueno, al final muchas veces se trata de ir haciendo comprobaciones, ¿no? Vale, este es el último ejemplo con vídeo. Es una base de datos MongoDB, pero igual que podemos entrar en una Mongo, podemos buscar MySQL, podemos probar un Elastic o un Kibana y ver qué dispositivo me sale asociado a esa palabra clave, ¿no? Una MongoDB es una base de datos no relacional y al final voy a tener un churro de información que es la que guarda esa base de datos. MongoDB también está entre en databases. Shodan ya me da búsquedas específicas para tipos de bases de datos. Veis que tengo desde Elastic, MySQL. Pues vamos a probar una MongoDB. A veces puedo ver cuántas bases de datos tengo, cuánto ocupan. Y en ocasiones me puedo descargar información. Todo esto son MongoDBs. Y al seleccionar una en concreto, pues puedo ver información relacionada. ¿Qué vulnerabilidades puedo encontrar en ese host? El host que tiene esa base de datos MongoDB. Todos los puertos que está utilizando ese host. Esta información que vemos aquí son banners. Luego explico un poquito los banners. Shodan me da la información agrupada por unidades de datos que tienen unas etiquetas y un valor. Y todo eso luego me lo puedo descargar, pero tengo que parsearlo. Bien. Si yo me descargo alguno de los banners que estaba viendo ahora, por ejemplo, de una MongoDB, al final me va a dar un fichero JSON. En Shodan puedo descargar CSVs, XML, pero JSON es el por defecto. Si yo descargo un JSON con de un MongoDB server, esto sería el resultado de una descarga de una base de datos buscando por MongoDB. Claro, cada línea es un banner. Voy a explicar ahora los banners. Son unidades de información sobre ese hostname. ¿Qué pasa? Que luego tenemos que hacer scripts para parsear esto, porque así es indescifrable. Tenemos que ir identificando cada campo y cada valor por cada unidad del dato que me está dando Shodan. Bien, y este tipo de cosas me las puedo descargar con créditos, con la licencia que tengamos de Shodan. Entonces, es como me da la información, o bien así, o con un reporte ya más bonito, con estadísticas, etc. Bien. Entonces, de momento, lo que hemos visto, cataloga los tipos de dispositivo que tienen interfaz remota, podemos buscar absolutamente en todo el mundo. Si tenemos usuarios y contraseñas por defecto, peligro. No es un servicio anónimo, eso hay que tenerlo en cuenta, estamos logueados y se registra todo lo que hacemos. Y, bueno, lo que veíamos un poco, permite buscar dispositivos por tipo, login, geográficamente. Bien.
Vamos a ver algunos ejemplos más desde el propio buscador de Shodan antes de entrar en temas de consola. Vale, yo aquí estoy con mi usuario, tengo API Key, luego os explico para qué la voy a usar. Vamos a hacer búsquedas. Por ejemplo, yo quiero buscar algo que tenga una imagen. Entonces, hash screenshot, que sea a true. Y a lo mejor si quiero algo concreto, por ejemplo, puedo buscar por ciudad, he puesto Sevilla, y puedo buscar por país, España, porque probablemente haya más Sevillas, ¿no? Entonces, así estoy acotando en concreto. En la parte práctica no voy a salir de Shodan, o sea, solo lo que me devuelva Shodan es hasta donde voy a llegar. Por eso traía los vídeos para para que vieseis otro tipo de ejemplos. Entonces, aquí no me está cargando bien, pero probablemente son escritorios remotos. Entonces, probablemente vería la pantalla de login de algún equipo. Vale. Con suerte, la pantalla de login. Por ejemplo, vale, por poner screenshot true. Otra opción es filtrar por puerto. Si yo quiero buscar específicamente todo lo que vaya por VNC, voy a poner el puerto directamente. El 5900, pues por país, España, Perú. Y entonces me va a mostrar host que tienen expuesto ese puerto, ¿vale? Y de Perú. Y como he pedido screenshot true, en algún caso ni siquiera tengo usuario y contraseña, ¿vale? Bien, estas son las problemáticas que nos encontramos. Entonces, si un cliente os pide una auditoría, empezar con Shodan es muchas veces, si es un cliente ya con cierta infraestructura, Shodan nos puede dar muchísimas pistas de cómo está vuestro cliente inicialmente, independientemente de que luego hagáis más trabajo de estudio en la auditoría. Pero es una aproximación muy buena para conocer el estado de una empresa. Bien, bueno, Shodan ahora me muestra datos de los últimos 30 días. Antes hacía una recolección, me mostraba todos los datos que tenía, incluido en el histórico, ¿no? Pero ahora los está limitando a 30 días, que también marca una diferencia. Si, por ejemplo, antes vimos que metía el filtro de ciudad, o sea, yo estoy usando el hash screenshot true, pero yo puedo meter el filtro city solo, pero si quiero meter como es un string, el string lo tengo que entrecomillar, ¿vale? Bien, si quiero meter solo un puerto, por ejemplo, quiero el puerto el 80 HTTP y muchas veces es muy habitual encontrarlo en el 8080. Separo por comas y el puerto va pegado a los dos puntos, no puede haber espacios en blanco, tiene que ir todo seguido, ¿vale? Y me mostraría todo a lo que tengo los hosts con puerto 80 o 8080. Podría acceder, veo el país y aquí veo el servicio. Y aquí es donde digo, vale, tengo un puerto 80 con HTTP. ¿Qué información me puede dar? Vale. Bien. Existe la opción de categoría, que a mí me gusta bastante. Lo que pasa que como son strings, puedo decirle categoría, pues un sistema de control industrial, un ICS. Sería otra opción. Otra categoría posible, pues malware. Entonces quiero ver todo el malware relacionado con
lo que me pueda dar de ICS, en este caso, nada. Vale, como son strings, con entrecomillado. El país ya lo hemos visto. Tenéis un listado, bueno, sigue la ISO Shodan, entonces tenemos el listado de países con su abreviatura, poniendo la abreviatura o si ponéis el país completo entrecomillado. Bien. Si nos metemos ya en rangos de red, por ejemplo, yo quiero ver qué me ofrece una red, por ejemplo, la 103, 75, 188, 40. Esta en concreto, ¿vale? Estoy estudiando lo que me puede dar. Estoy poniendo máscara 24. Supongo que todos estáis familiarizados, si no luego lo comento, con cómo expresar redes y subredes con el formato CIR. Y no sé si tengo internet. Vamos a probar con otra. Voy a probar con una de AT&T. Vale. Este rango es de la empresa AT&T, la que os comentaba antes de la telco de Estados Unidos. Luego os explico por qué sé que es de AT&T. Bueno, aquí se está viendo, pero tengo otra forma de comprobarlo previamente para luego ir a buscar ya host de redes que me interesan a mí. Bien, entonces, en este caso estamos estudiando con una máscara 20 todas las IPs que encajen en ese rango. Bien, y ahí ya podría empezar a investigar qué hosts están conectados y qué servicios ofrecen esos hosts. Puedo buscar por organización, por ejemplo. Si yo quiero, pues vamos a ver si me da algo de AT&T por organización. Bien, vemos que ya hay hosts de los que me da previamente un 401, acceso no autorizado. Eso ya es información que puedo valorar de antemano. En organización podéis buscar lo que queráis. Universidades, no sé, fabricantes de Wi-Fi, de PLCs, serían posibilidades. En vez de organización, pues un hostname. Vamos a buscar la NASA, por ejemplo. Y aquí salen hosts asociados a NASA. ¿Vale? Entonces, o por hostname o por organización. Bien, normalmente para los servicios tenemos un puerto estándar. Por ejemplo, HTTP, su puerto estándar puede ser el 80, pero no siempre me encuentro HTTP en ese puerto. A veces deciden ponerlo en otro. Igual que pasa con HTTP, pasa muchas veces con otro tipo de protocolos. A eso se le llama seguridad por oscurantismo. Es pensar, si cambio el servicio a otro puerto no me van a detectar. Pero no es real eso, porque Shodan lo detecta igual y te va a decir en qué puerto está. Si algo que tú tienes que tener o estándar es el puerto 22 y tú lo mueves al 2222, Shodan lo va a detectar igual y me va a decir qué servicio es. Entonces, la seguridad por oscurantismo tampoco es que sea efectiva, porque al final se va a saber qué servicio está detrás de ese puerto. ¿Qué pasa? Que si yo filtro por puerto 22, evidentemente no me va a salir lo que está en el 2222, pero tengo formas de filtrar por servicio y eliminar puertos, por ejemplo. Entonces, jugar a la seguridad por oscuridad al final tampoco sale bien. Bien, por ejemplo, vamos a trabajar un poco con productos específicos. Vamos a empezar a hablar de SSH.
Entonces, si yo quiero buscar, vamos a buscar específicamente OpenSSH. Bien, OpenSSH tradicionalmente es el puerto 22, ¿vale? Pero voy a decir, oye, y si me quieres engañar y no lo has puesto en el 22, la opción sería quita todo lo que esté en el puerto 22. Dame todo lo que sea OpenSSH fuera de ese puerto, ¿vale? Si quiero específicamente algún puerto en concreto, por ejemplo, veo que tengo muchas cosas en el puerto 2222, pues a lo mejor me interesa, quítame el 22, pero dame todo lo que sea OpenSSH, sin que esté en el puerto 22. Entonces ponemos un menos. Cuando no ponemos nada se asume que es un más o se puede especificar el más. Si queremos eliminar algo ponemos un menos. Entonces le digo, vale, menos puerto 22, que esté en el puerto 2222 y que sea de China, por ejemplo. Bien, entonces me mostraría todos los OpenSSH que cumplan ese criterio. Vale. Es muy útil el poder eliminar puertos, agregar otros, etcétera, pero primero tenemos que tener unas búsquedas previas que nos detecten, filtrar un poco nosotros qué puertos se utilizan mayoritariamente. Y para eso en los reports o en la información agregada que tenemos aquí a la izquierda, me da, busco OpenSSH y me da una gran cantidad en el puerto 2222. Entonces digo, vale, pues voy a hacer búsquedas por ese puerto. Bien. Por ejemplo, aquí me está mostrando también en la información agregada por organizaciones. A lo mejor puedo ver alguna organización que tiende a meter todo en otro puerto, no en el que es habitual. Y luego los sistemas operativos que van por debajo de ese OpenSSH que estamos buscando. Vale. Bien. Para descargar resultados tenemos aquí Download Results, que antes no lo comenté. Puedo compartir las búsquedas, que era lo que os decía antes, entre usuarios muchas veces se comparten búsquedas. Y puedo generar un reporte. El Download Results es lo que os enseñé antes, ese JSON que luego hay que parsear. Y el Create Report al final os genera un informe que hay que ponerle un título, pues OpenSSH, que os lo puede mandar al correo o os queda aquí también para descargar. Y como va a tardar un rato, aquí. Vale. Estos son reportes que yo ya tenía creados, ¿no? Tarda un ratito en aparecer el reporte que se crea. Siempre podéis volver a consultar la información. Es este. Y ahora no me deja consultarla porque creo que hice el tope de consultas. Bueno, podría ver la estadística. Al final sale un poco la información agregada que veíais a la izquierda con gráficas, básicamente. Y se puede ver sobre todo los puertos donde más aparece determinado servicio, etcétera. Bien. Dentro de Shodan, bueno, veis que se puede acceder desde distintos puntos. Esto es la pantalla que os enseñaba antes de los estándares que Shodan ya os puede mostrar, control de sistema industrial, bases de datos, bueno, juegos, etcétera. Y aquí se puede trabajar un poco. Kubernetes, Default Password, Netcam. Vale, aquí se ven bastantes ejemplos. Volvemos al View All. Bien, en Maps, toda la información que os estaba enseñando antes, si le doy a Maps, la vería aquí, agrupada por países. O si hago una búsqueda en China, me geolocalizaría esos hosts en el mapa de China. Vale.
Imágenes, también se puede acceder desde aquí, es similar a lo que ponía yo antes de Screenshot True, ¿no? Entonces, muestra imágenes que salen de host que tienen VNC o RDP o webcams. Y exploits, me puede listar qué exploits hay para un producto en concreto, una chorrada, Minecraft, no va a haber nada. Entonces, no hay exploits para Minecraft. Si hubiese algo, me los daría. Vale. Existe la opción de Shodan Monitor, que no sé si la tengo en este panel. Network Monitor, que es lo que os comentaba antes también. Vale. Bueno, aquí muestra un poco, le decimos que nos monitoree un rango específico de una red y me va a dar un reporte sobre esa red. Vale. Entonces, por ejemplo, quiero monitorizar un rango que pertenece a VH y el rango por ejemplo, este sería el correo al que tengo asociado mi cuenta, lo añado, si ya tuviese otras redes monitorizadas sería otra más. Claro, yo por la licencia que tengo ya tengo demasiadas redes monitorizadas, así que no me permite, pero me mandaría reportes a mi correo electrónico con la red que tengo monitorizada. Vale. Otra cosa que tiene Shodan es que puedo buscar por nombres de webs en concreto o por datos concretos. Por ejemplo, yo quiero buscar todo lo que tenga en su título, pues Cybertech. Con la etiqueta title. Todo lo que esté asociado a Cybertech. Me salen 4 países, 5 países, con en el título del hostname, Cybertech, por lo menos esa palabra. Vale. Si quiero ver, por ejemplo, dispositivos VNC que me permitan acceso anónimo. Para buscar VNC me vale el protocolo que utiliza, que es RFB, y puedo decir que tenga la autenticación deshabilitada. Bien, entonces buscaría dispositivos VNC que no requieran autenticación. Y, por ejemplo, si quiero buscar IPs vulnerables a algo concreto, por ejemplo, el Herbleth. El código del Herbleth, bueno, el listado, la vulnerabilidad de cada vez que se publica el código es fácil encontrarlo. INCIBE publica los códigos y publica las vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, quiero encontrar la vulnerabilidad Herbleth que está asociada a SSL y en un país concreto. Pues pondría todos los filtros. Por ejemplo, la vulnerabilidad sería el código CVE 2014 0160. El país, pues vamos a poner China. Y quiero una versión concreta de SSL. Entonces es SSL, tengo que ir a un valor propio de SSL, que sería la versión, .version. Y quiero la versión 3, entonces sería SSL v3. Vale.
Muchas veces estos filtros, haciendo búsquedas, vemos como el banner me dice la versión, pues SSL V3, entonces ya los podemos utilizar luego para los filtros. Y en este caso, no tengo, para buscar la vulnerabilidad, mi suscripción no llega. Vale, me está diciendo que con la licencia que tengo no puedo buscar la vulnerabilidad. Tendría que hacer un upgrade de mi licencia. Bien, pero esto sería la sintaxis si queremos buscar dispositivos concretos con vulnerabilidades concretas. Yo he puesto el protocolo y he puesto una versión concreta del protocolo. No sería necesario, podéis buscar solo la vulnerabilidad y a ver todo lo que os sale. Podría buscar, bueno, aunque no pueda ejecutarlo, vamos a poner que tiene vulnerable AT&T con Heartblade. Vale. Y entonces puedo poner la organización y la vulnerabilidad. Si quiero ver qué sistemas industriales, vamos a poner ICS, tengo en una ciudad concreta. Vamos a poner Londres. Vale. Bueno, son combinaciones que se pueden hacer que siempre son muy, muy interesantes. Entonces, veis el mapa, si voy luego, yo aquí puedo pulsar en la parte izquierda donde quiera y puedo ver específicamente cada dato más desarrollado, ¿vale? Y aquí son todos los hosts. Si pongo, por ejemplo, malware, y por país, si ponemos USA, el malware más me da la información de host asociados con algún tipo de malware más habitual en Estados Unidos. Vemos aquí bueno, las organizaciones que gestionan esos hosts, por supuesto en Estados Unidos, pues AT&T siempre va a aparecer, Amazon va a aparecer, servicios en esos hosts y luego qué troyanos están asociados como malware más habitual en Estados Unidos. Vale. Bien, hasta aquí la parte del navegador. Vamos a hablar un poquito de la consola. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Bien. Bueno, ya hemos hecho los ejemplos. Vamos a repasar un momento filtros, algunos no los he utilizado. Filtros que yo puedo poner directamente en el buscador de Shodan. Apache, versión Apache con la versión que quiero, Apache con el país que quiero, un hostname concreto, por ejemplo el NIST de Estados Unidos, que es el Instituto Nacional de Estándar y Tecnología, pues en vez de un Apache, un IS, puedo buscar un Tomcat, tengo un mogollón de posibilidades. Incluso puedo poner versiones y puedo centrarme, por ejemplo, el filtro del IS 5.0, el hostname está todo asociado a educación, .edu. Entonces podemos filtrar los datos así. Si quiero un componente, por ejemplo, ¿qué servicio HTTP tiene asociado componentes hechos con Bootstrap? Pues meto Bootstrap porque yo dentro de ciertos valores puedo poner subvalores. Y en este caso, component para HTTP podría buscar subcomponentes. Bueno, esto lo hemos visto con los ejemplos, es un poco los puertos más habituales que se suelen buscar, pero que tenemos la seguridad por oscuridad, entonces no siempre se cumple. Y además hay otros puertos que no son estos, que a lo mejor se utilizan bastante, el 8080 para HTTP se utiliza bastante, etc. Bien, y mensajes que nos podemos encontrar para saber
qué hay detrás. Si me va a pedir autorización, o sea, me va a pedir usuario y contraseña, si no me va a permitir entrar de ninguna de las maneras, si me va a permitir entrar, etc. Bueno, esto es un poco, entiendo que aquí todos conocéis, cuando yo hablaba de los rangos de red, que ponía una dirección de red barra un número, 16, 17, 24, estamos hablando de esta nomenclatura. Bien, no sé si aquí conocéis todos un poco cómo funciona esto, pero si yo quiero acceder a un rango, voy a utilizar una máscara, porque la máscara de red es la que me va a definir todas las IPs comprendidas en ese rango que le estoy dando. Vale, no voy a entrar en más detalle. Esto es lo que os comentaba, un banner. Esto es lo que me da Shodan. Los banners, depende de qué estemos hablando, si me está dando información de un HTTP, de un SSL, de un TLS, van a variar. Entonces, el JSON que os enseñaba es un churro banner total por líneas. Todo hay que parsearlo para poder entenderlo. Entonces, en pantalla se pueden ver los banners y se puede ir identificando algo. A lo mejor, al principio no identificamos toda la información del banner. Incluso a veces hay un hash, por ejemplo. Nos da información del servicio en concreto, etc. Eso también es un poco la experiencia, ir descubriendo la información que nos da cada banner de cada host. Bueno, búsquedas un poco curiosas, no las voy a hacer para poder ir un poco más rápido, pero si hacemos esta búsqueda vamos a ver satélites, porque son VSAT. Al final es una tecnología que se aplica a satélites. Entonces ya solo VSAT puerto 80 ya me va a dar información y me va a dar host asociados con satélites. Incluso a lo mejor accediendo ahí podemos acceder a algún satélite. No lo sé. Fabricantes de satélites, Satcom, por ejemplo, o Sailor. Esto al final es buscar información y asociarla en una query, que lo que estamos haciendo al final son queries. Y esto me va a dar un listado de IPs, de host, a los que podré acceder y podré investigar un poco desde los protocolos que utiliza, lo que pueda tener abierto, etc. Estos los puse porque me llamaron un poco la atención, que al final sí salen cosas. Bueno, con webcams ya hemos visto, poniendo webcam ya salen cosas. Poniendo el puerto 8080 puedo acceder a portales de login y a veces las webcams, cuando accedemos a la URL de la webcam, dependiendo del fabricante, a veces en la URL aparece al final cgibin westimage.html. Eso lo podemos poner en el buscador de Shodan también y ver qué nos sale. Y nos van a salir una serie de webcams que tienen una URL que acaba así. Bueno, teléfonos de las cárceles de Estados Unidos, porque hay anuncios de empresa que instala teléfonos en algunas cárceles. Entonces, bueno, en Cárcel Confidential serían las palabras clave a buscar en el buscador de Shodan y ya tendríamos un listado. Vale. Esto, si voy al buscador, ya poniendo en Cárcel Confidential ya sale, pero creo que lo tengo por aquí. Vale, en Cárcel Confidencial. Si os fijáis, aquí sale este churro de caracteres. Por eso, en la búsqueda, por si había cosas distintas, se puede añadir también ese churro de caracteres. O sea, en el navegador, en el buscador de Shodan, también se podría poner ese churro. Son ejemplos, ¿eh? Al final es ir probando e ir viendo lo que va saliendo. Máquinas de rayos X, por lo de siempre, porque si se busca un fabricante, se puede acceder a todo lo asociado con ese fabricante. Y en este caso, este fabricante con estas máquinas utilizan el puerto 104. Bien.
Y algo que me encanta son los submarinos. Este no es un submarino en sí mismo, bueno, es un dispositivo que es mucho más pequeño que un submarino, permite control remoto y se llama así, Slocum Fleet. Y el título, había una web y ponía Slocum Fleet Mission Control y sale. Vale, entonces a veces no es muy complicado hacer las búsquedas y que salgan las cosas. Bien. Vamos a ver un poquito la consola, a ver si me da tiempo algo. La consola es cómoda para acceder a determinadas cosas, pero lo considero iniciación. Para mí ya un Shodan avanzado es trabajar con la API y trabajar con Python, ¿no? Vale, necesitamos tener Python instalado, un Linux. Yo, por ejemplo, no soy de Kali, utilizo el Sift, una distribución que se llama Sift, que es del SANS. El SANS, supongo que lo conocéis, es un organismo americano, lleva muchos temas de forense, tiene muchos cursos. Esa distro a mí me parece muy completa, la adapto a lo que necesito y es la que utilizo normalmente. Kali no está mal, tiene muchas herramientas, pero bueno, son al final gustos. Entonces, con Python instalado, nos hacemos un pip install Shodan. Tendría que funcionar sin problema. Shodan-h os daría la información de comandos, etcétera. Y esto es lo que os quería comentar. Shodan init API. Entonces, os tenéis que copiar la API de Shodan y en la consola la pondríais al ejecutar Shodan init, en lugar de API tendríais que poneros la API. Si yo hago un show API, me permite refrescarla, pero si puedo no enseñarla mejor. En show API os muestra ahí la API. O si vais a My Account, también os enseña la API. Os la copiáis y en la consola hacéis un Shodan init y el churro números que os habéis copiado. Y entonces ya os permite acceder a Shodan. ¿Por qué? Porque yo desde consola también estoy limitada por la licencia. Os quería contar algunas cosas, no sé si me va a dar tiempo. Hay un comando que se llama stream, que es para que te muestre los datos, que está recogiendo el crawler de Shodan en tiempo real, pero con la licencia básica no se puede acceder a eso. Entonces, aún con la consola estamos limitados por el tema del licenciamiento. Vale, entonces, luego lo que podríamos hacer, ahora os voy a enseñar una serie de comandos, pero algo básico, pues que me dé información de ese host en concreto. Le estoy dando una IP y me está devolviendo esa información. Vale, el país, la organización, que al final es lo que me muestra por pantalla debajo de cada IP. Esos datos son los que me está poniendo en la consola. Vale, vamos a hacer lo que nos dé tiempo. Vale, entonces, por ejemplo, para todo vamos a decir Shodan. Quiero contar cuántos hosts tengo. Utilizo count. Con el servicio de Microsoft, en vez de buscar un Apache, pues voy a buscar el IS de Microsoft. El IS, la versión 5.0. Y me dice que hay 37.290. Vale. Si me quiero descargar las búsquedas que ya he hecho y quiero procesarlas luego con un parseador, por ejemplo, para descargar los resultados tengo la opción de download. Entonces, Shodan, download, le voy a decir, como le estoy diciendo, descárgamelo, le voy a decir dónde, pues le voy a llamar Microsoft Data. ¿Y qué quiero que me descargue? Pues descárgame todo lo que sea.
5.0. O sea, la información. Vale. Entonces, procesa la query y me va a volcar los datos en un fichero al que voy a poder acceder. Bien. No le va a llevar mucho, ¿eh? Os quería enseñar el parse para poder ver este fichero, por lo menos algo de la información. Bueno, mientras. Más cosas que os quería comentar. Existe, que ya no me va a dar tiempo a meterme, Shodan Autoexploit y Shodan Exploit. Es poder lanzar exploits contra las vulnerabilidades detectadas. Bien, hay que tener ya una licencia superior también para poder utilizarlos y hay que instalarse el autoexploit, no es nada complicado, y luego sobre lo que le vayamos mandando que busque, lo que busca va a tener alguna vulnerabilidad y luego sobre eso se le lanza un exploit. Al final es como una mezcla de Shodan con Metasploit, con las consecuencias peligrosas que eso puede tener. Entonces tenemos que tener muy claro cuándo utilizarlo y tener el consentimiento de nuestro cliente para poder utilizarlo, ¿vale? O que estéis en un programa de bug bounty. Entonces podríais. A ver cómo va. Vale. Y vale, aquí lo tengo. Microsoft Data es un JSON, ¿vale? Comprimido. ¿Qué pasa? Que esos son banners que no me voy a enterar de nada. Si yo descomprimo el JSON, es como el JSON que os enseñé antes. Líneas con un montón de datos. Bien, vamos a hacer un parse porque queremos analizar este fichero. Entonces, vamos a hacer Shodan, tiene el comando parse. Vamos a decirle qué datos quiero. Entonces, la bandera de los campos y quiero la IP, el puerto y la organización. Que me aparezca separado por comas y quiero que esto lo haga sobre el fichero Microsoft Data JSON GZ. Vale. Como esto me va a salir todo parseado, voy a poner un /more. ¿Veis? Entonces me saca con parse todo el churro que vimos antes. Yo le he dicho qué columnas quiero y me las está sacando parseadas. A ver, me las está sacando por pantalla. Esto lo volcamos a un fichero o donde queráis. Vale. Vale. Entonces el parse es importante. Sí, ya no me voy a parar a descomprimirlo porque al final ya os enseñé antes un modelo de JSON. Si yo quiero información de un host concreto, Shodan host 103, una cualquiera, si vosotros tenéis alguna IP que queráis. Vale, entonces, ¿qué información me puede dar sobre ese host? Me da sistema operativo, dónde está, puertos, tiene un VNC. Bien. Si queremos identificar honeypots, eso es otra cosa que me parece importante. Bueno, entiendo que sabéis lo que son los honeypots. Son sistemas que se crean para parecer lo que no son, para intentar ver cómo se comporta el atacante, recabar información, etc. Entonces, claro, podemos encontrar PLCs que no sean PLCs. Podemos encontrar sistemas SCADA que no sean sistemas SCADA. Entonces, ¿cómo distinguimos algo real de un honeypot? Tenemos el comando honeyscore,
Y vamos a ver si una IP que yo sospecho que puede ser un honeypot, me va a dar un dato aproximado y me dice que no es un honeypot. Vale. Voy a ir... El tema honeypots me parece importante, lo había dejado para el final, pero quería comentaros un par de cosas. En Shodan, lo que podemos identificar como elementos auténticos son los que tienen un serial number único. Es raro que un PLC lo tenga repetido 3 veces con el mismo serial number, ¿no? Entonces, Shodan identifica ese valor, por ejemplo, para decir, oye, pues tenemos una probabilidad de todos los PLCs S7 de Siemens, tenemos la parte naranja es el tanto por ciento de que sean únicos, la parte azul es el tanto por ciento en que me está diciendo, oye, que se está repitiendo mucho el número de serie de este PLC. Y no es normal. ¿Qué pasa? Que en esa parte azul, evidentemente, uno será auténtico. Pero bueno, por lo menos nos da una identificación bastante buena de lo que puede ser un honeypot. Hay serial numbers que ya se identifican como fraudulentos. Oye, que este está repetido, esto no me cuadra, ¿no? Y Shodan con eso ya va macheando lo que no le encaja y lo que puede ser un honeypot. Luego hay otros valores que en el banner, por ejemplo, en el nombre del PLC, encontrar algo como dame un número random entre 0 y 1, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí podemos ver que a lo mejor fue algo creado en el histórico. Veo que inicialmente tiene un random para el nombre, aunque luego se modificara. Esto también tiene pinta de honeypot, ¿no? No empezó siendo un PLC, parece. Bueno, y otra cosa, si nosotros vemos que ese PLC S7 de Siemens, bueno, los S7 por poner un ejemplo, ¿no? Pero pues que está hosteado por Amazon o por Google, pues a lo mejor es muy probable que no sea un PLC. Vale. Esto es un poco para identificar. Luego, continuando con los comandos y con las búsquedas y los valores de las búsquedas, hay millones de posibilidades. Yo solo he hecho una aproximación, porque al final el tiempo es el que es y era una introducción a Shodan. Pero hay muchísimas etiquetas que podemos utilizar para localizar lo que nos interesa. Propiedades que os enseñé antes la versión, por ejemplo, pues mirad, para HTTP las propiedades que podemos tener. Igual que para HTTP podemos tener propiedades para SSL u otros servicios. Bueno, hemos visto algunas de estas etiquetas, pero desde la latitud y la longitud hasta región, código postal. Bien. Bueno, esto sería lo principal. Y luego un detalle curioso, que existe un add-on de Shodan para Google Spreadsheets. Os lo enseño rápidamente también y así ya por lo menos os he hecho una visual, aunque no he podido dar todo lo que quería. Con respecto al Google Spreadsheet, es curioso porque tenemos aquí en este GitHub, son 3 funciones. Con estas 3 funciones coge nuestra API key, está hecho en Python, y hace queries. Y esas queries me las vuelca en un spreadsheet. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros abrimos un spreadsheet de Google, en herramientas, nosotros podemos ir al editor de secuencia de comandos. Yo ya lo hice por tema tiempo. Entonces, nos abre este editor y lo que hay que hacer es cogernos este código Python que está en el GitHub y pegárnosla en el editor, pero con nuestra API key. Bien, al ejecutarlo, reconoce que hay 3 funciones y las guarda. Y eso significa que si yo me vengo a
macros y, bueno, ahora no me están saliendo y no sé por qué, las tenía guardadas. Me saldrían aquí las 3 funciones que he ejecutado antes y podría elegir, seleccionar esa macro y me cargaría los datos en el spreadsheet. Vale, es muy sencillo. Problema, la licencia, como siempre, que hay que hacer un upgrade de la licencia para que permita el acceso. Bien. Estábamos con una query. La de honeypots, honey score. Vale, entonces me está diciendo que tiene un score muy bajo y que no se detecta como honeypot. Bueno, luego comandos básicos como showDaninfo me da información general sobre mi API, cuántos créditos tengo, cuántos tengo disponibles para gastar. Si hago, creo que era así. Mi IP. Puedo hacer escaneos, por ejemplo. Puedo decirle qué IP quiero escanear en concreto. Entonces, con esto ya tengo que acabar, pero este me parece interesante. Hago un scan, submit es el que me permite el escaneo y le digo de qué IP. Vale, entonces me da una información de país, ciudad, organización, etcétera. Bueno, le va a llevar poco, pero me dará esa información. Y luego los puertos. Y me parece que con esto tengo que acabar. Bueno, mientras me dejen seguir, voy a seguir un poquito. Vamos Vale. a acabar.